buenos días a todos. Un cordial saludo al señor secretario, a los organizadores, amablemente han invitado al señor ministro de Medio Ambiente, que igualmente corresponde presentar unas disculpas. Estos escenarios, particularmente para el doctor Juan Gabriel, son muy importantes, son precisamente dentro de su gremio original, periodista, que igual tiene ahora el encargo sobre el medio ambiente, y que, pues, con todo respeto, permite excusarse el día de hoy por razones similares a la señora ministra de Transporte. Para aportar en este conversatorio y para conversar sobre el tema específico de lo que corresponde al plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Barranquilla, esta urbe, de esta condición metropolitana que ostenta la ciudad, pues indudablemente estos temas asociados al tema ambiental, a los componentes ambientales, particularmente, y lo que queremos aportar en esta breve presentación, trataremos de hacerla muy cortita para que realmente sea más el conversatorio lo que nos aporte y lo que ayude en esta tarea en la que está comprometida la alcaldesa y toda su administración. Básicamente queremos hablar un poco de ciudades sostenibles, del ordenamiento ambiental del territorio como contexto en el ejercicio, en el entendido de que en el desarrollo que actualmente viene implementando precisamente el secretario de Planeación en este ejercicio, uno de los componentes estructurantes de todo el sistema de planificación, por supuesto, pasa por el contexto ambiental, y más que en lo ambiental, en el contexto de un ordenamiento ambiental de este territorio. Permítanos muy rápidamente mostrar un poco el contexto y a partir de ello recaer sobre algunos compromisos, algunos aspectos importantes sobre los que tendremos que tener resultados a la vista próximamente para que precisamente temas como la gestión del riesgo puedan ser rápidamente integrados en los planes de ordenamiento territorial con unos criterios viables y visibles a la ciudadanía. Los sistemas de ciudades colombianos pues, están básicamente hoy, digamos, definidos en dinámicas de configuración con los asentamientos humanos que se han consolidado en un sistema de ciudades que actualmente, digamos, alberga más del 75% de la población. En ese contexto, permítanme simplemente decir que el Ministerio, que tradicionalmente ha tenido los componentes de carácter técnico, como la dirección de bosque, la dirección de recurso hídrico, los temas de cambio climático, las ciudades, en tema específico de ciudades sostenibles asociados a la gestión urbana, y ahora finalmente en esta nueva versión del Ministerio, el tema de mares y costas incorporado, digamos, dentro del viceministerio técnico. Simplemente me corresponde contarles en este momento porque es un ministerio recientemente formado realmente. Tiene otro brazo que es la dirección, me voy a devolver simplemente un momentito para mencionarles que hay una Dirección General de Ordenamiento Ambiental del Territorio y Coordinación del Sistema Nacional Ambiental, que tengo pues el honor de dirigir en este momento, y que justamente atiende estos temas que en últimas se reflejan en los ordenamientos territoriales de cada una de las ciudades y comunidades colombianas. Y en ese contexto, pues entonces tenemos una dirección, un grupo, digamos, orientado a la gestión del territorio a través del ordenamiento territorial, otra la coordinación del Sistema Nacional Ambiental, SINA, otro que es el grupo de gestión del riesgo, y finalmente dos grupos adicionales que son los de gestión de la información y otro muy importante que es el de educación, participación y asuntos étnicos. Entonces un poco me interesa contarlo porque es un tema que pues, prácticamente nadie conoce porque hoy llevamos escasamente en operación 8 meses de manera efectiva, para que estamos en deuda en términos de generar una cantidad de información importante para el ordenamiento territorial, y pues es un poco lo que queríamos plantearles a este punto. Se estima entonces que en el año 2020 el 80% de nuestras poblaciones de nuestra población esté concentrada en áreas urbanas, y las ciudades, digamos, importantes, los centros de oportunidad económica y social, pero digamos se consolidan como, digamos, con escasa planificación ambiental, dominando, digamos, un crecimiento en general desordenado, que escasamente desde la generación del 2000 empieza a tener ya una salida de los planes de ordenamiento, en donde la integración urbana y rural da un espectro importante en la gestión. Las ciudades concentran los problemas ambientales que recuperan en el medio ambiente o que repercuten en ese medio ambiente, en la calidad de vida de la población y en general con una mayor vulnerabilidad, especialmente frente a los eventos climáticos externos o extremos que han sido los que de alguna manera han caracterizado el concepto del 2010-2011 frente al tema de cambio climático. El contexto de la ciudad sostenible entonces simplemente es aquella que alberga la dimensión ambiental, combina el desarrollo económico, la elevación de la calidad de vida y el desarrollo social
de la población sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sostienen y deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. Un marco conceptual que es muy importante tener en cuenta, en tanto la transgeneracionalidad del ejercicio de ordenamiento territorial y de la sostenibilidad misma. Y digamos hay una categorización muy general de problemas urbanos que no son ajenos a Barranquilla: procesos desordenados de expansión, dispersión urbana, mala calidad del aire, deterioro de las cuencas, invasión y deterioro o pérdida de los elementos naturales del espacio público, problemas de movilidad, alta generación y escasa separación, digamos, problemas de movilidad urbana, alta generación y escasa separación en la fuente de los desechos, y hay movimientos de desechos ordinarios y peligrosos casi que simultáneamente, y deficiencias y faltas de articulación en el seguimiento y control, entre muchas, por ejemplo, por las autoridades municipales y por las autoridades ambientales. Entonces, en este contexto aparece el concepto de las ciudades sostenibles y de los servicios ecosistémicos, y en ese contexto el agua como eje articulador, para el caso de Barranquilla perfectamente claro. Las áreas urbanas dependen entonces de esa oferta hídrica regional y por supuesto afectan también ese recurso por las actividades que ellas mismas generan. El agua y el saneamiento son fundamentalmente, digamos, socias para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible, según lo planteado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Colombia ha sido, digamos, catalogado uno de los países adicionalmente más vulnerables frente al tema de cambio climático, el tercer país en el mundo que estaría, digamos, en esta lista complicada de procesos de adaptación. Cerca del 80% de la población y de las actividades económicas del país produce, digamos, el 75% del PIB, y están localizadas en cuencas con problemas o con déficits asociados al manejo del agua o a la existencia misma de ella. El impacto del fenómeno de la Niña se estima que tuvo costos bastante significativos, ya muy conocidos y trajinados en el caso de Barranquilla: el 70% de la energía eléctrica generada a partir del agua y la disponibilidad de alimentos dependiendo de esa calidad. Entonces eso se genera, digamos, un esquema muy simple en donde la integración de todos los elementos, desde la parte alta de cualquier cuenca, desde los glaciares, desde los páramos en el sistema andino, desde los bosques, la consideración de los acuíferos, de las corrientes de agua, de los humedales, en últimas termina desembocando y generando en las zonas secas, en los humedales, en las zonas costeras, los efectos que recoge todo el país en particular y que se visualizan finalmente en ciudades como Barranquilla. Para las áreas urbanas, entonces, es esencial conservar esos sistemas naturales y los procesos hidrológicos de los que depende la oferta del agua, y entender el tema de la dinámica del agua en todo el ordenamiento territorial de la ciudad, pues es más que obvio, ya ha sido tenido en cuenta, es parte del esquema estructurante de todo el proceso de planificación. La mayor presión por recursos naturales o por recursos en áreas hidrográficas con la menor oferta es evidente lo que nos está sucediendo en todo el país, pero para el caso particular en Santander, en el particular caso de Barranquilla, el agua subterránea entonces en cierta forma se convierte en algunas zonas, digamos, muy importantes como la primera alternativa de abastecimiento, que nos está pasando no solo en esta cuenca, sino también, por ejemplo, en la cuenca del Orinoco, en donde también, por ejemplo, el caso de Arauca, hoy es absolutamente visible que la solución es por la vía de las aguas subterráneas para poblaciones bien importantes. Entonces, en lo que tiene que ver con la gestión ambiental urbana, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha, digamos, generado un conjunto de políticas que son importantes de tener en cuenta en la estructuración del plan de ordenamiento territorial, como la política de gestión ambiental urbana o la política de prevención y control de la contaminación, o la que está asociada al tema de cuencas urbanas respecto al recurso hídrico, o la política integral de biodiversidad urbana, que se vuelve sustantivamente importante en un conjunto grande de ciudades en el país, la política para gestión integral de residuos o de desechos peligrosos, y unas estrategias como la Estrategia Colombiana de Bajo Carbono, Desarrollo de Bajo Carbono, y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que entre otras son aspectos a los que también el ordenamiento debe responder: el desarrollo de la norma técnica sobre el sello ambiental colombiano, particularmente para el tema de edificaciones diferentes a la vivienda, o la publicación sobre criterios ambientales para el diseño de la construcción de vivienda urbana, que también es un aspecto interesante sobre el cual el ordenamiento puede percibir algunos elementos fundamentales. La consolidación de los 20 sistemas de vigilancia de calidad del aire, entre los cuales está, por supuesto, integrada la reactivación de las mesas, en particular en Barranquilla, Medellín y Bogotá. Promoción de tecnologías vehiculares limpias, que también están asociadas al tema, ya lo explicaba el señor viceministro, y particularmente lo que tiene que ver con la reducción de aranceles en la importación de buses y camiones híbridos, eléctricos y dedicados, digamos, a gas natural.
desarrollo de unas estrategias voluntarias para la recolección y gestión ambiental adecuada de celulares, de toners, de cartuchos, todo esto que tiene que ver con sistemas electrónicos, y la consideración de que Colombia es el primer país que logra que el 100% de sus empresas productoras de refrigeración o de refrigeradores haya disminuido en su totalidad el uso de sustancias agotadoras, son algunos de los aspectos importantes que hemos tenido en cuenta frente a este ejercicio de ordenación. La formulación del índice de calidad ambiental urbana, que es fundamental también de tener en cuenta como un índice a mejorar dentro de todo el proceso de ordenamiento y los indicadores de salida del sistema, señor secretario, que son apenas obvias. La capacitación y gestión de información en 9 ciudades con poblaciones superiores a 500 o con poblaciones menores o mayores a 100.000, pero menores de 500, son también importantes en el ejercicio de generación de información que finalmente se verá reflejada en un expediente municipal que tiene su gracia interesante en el componente ambiental. Digamos que se han evaluado también un número importante de proyectos ubicados en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, Cartagena, para la construcción de aproximadamente 123.000 viviendas que se reflejan en la consideración de los macroproyectos que tienen con el sistema de vivienda del país, y donde precisamente en el Ministerio de Vivienda estamos trabajando sobre ese espacio público con calidad ambiental y una gestión adecuada también del tema de los residuos. En el tema de la relación Colombia-Corea, para el fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de las autoridades ambientales responsables del monitoreo de la calidad del aire, se ha hecho también un esfuerzo muy importante, dentro de los cuales también se espera tener unos resultados importantes en la ciudad de Barranquilla, lo mismo pues con Santa Marta o con Sogamoso en este caso. Entonces, la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en materia de ciudades, digamos, va avanzando. Estamos, repito, relativamente nuevos. Ustedes sabrán, la primera generación de este ministerio empieza en el año 94, termina en el año 2002. Hay un periodo de 8 años en que se fusionan los ministerios de desarrollo y de ambiente, incluyendo el de vivienda, el de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, para luego dar paso a un ministerio de vivienda, ciudad y territorio, y a un ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. En este contexto, entonces, vamos despegando esta maquinaria institucional para caer entonces en los contextos del ordenamiento ambiental del territorio y la gestión del riesgo, en donde estamos trabajando en los lineamientos técnicos, y esto es clave para el ejercicio de la ciudad, porque son demoras, tengo que reconocerlo, que tenemos causadas desde el gobierno nacional y que necesitan las ciudades, especialmente las grandes ciudades, tener resueltas a la mayor brevedad. Trabajar entonces en la definición de los lineamientos técnicos para la formulación, revisión, ajuste y actualización de los llamados determinantes ambientales y de los asuntos ambientales a concertar, que es un asunto específico que requiere el cambio de ordenamiento frente a las autoridades ambientales, y en tanto esos lineamientos, y particularmente esas directrices, no estén suficientemente claras, las corporaciones no logran despegar el proceso de concertación de manera adecuada con los municipios, o en este caso con los distritos. De manera que allí acabamos de terminar prácticamente ya el último de los talleres de trabajo que veníamos generando con los directores, en general con los técnicos de las corporaciones autónomas regionales. Digamos que ya están definidos cuatro grandes lineamientos que nos permiten recaer ya en la definición de los determinantes ambientales específicos para cada una de las regiones. Es imposible generar unos determinantes ambientales generales para todo el país cuando el país está lleno de unas heterogeneidades absolutas que requieren de un estudio claro de la autoridad ambiental, en este caso de la Corporación Autónoma Regional y de la Autoridad Ambiental Urbana, que finalmente tendrán que ponerse de acuerdo para hacer una revisión integrada e integral del proceso. Actualmente también se está trabajando el proceso de ordenación ambiental. Estamos ordenando cerca de 28 millones de hectáreas en 25 departamentos a través de 2 instrumentos fundamentales. Uno, los PONCAS, los planes de ordenamiento de cuencas, pero a su vez también en las zonas de reserva forestal. Esta no es el caso particular de Barranquilla, pues el caso exacto, pero también se trabaja cerca de 25 millones de hectáreas ya ordenadas en ese ejercicio. Entonces, en ese orden de ideas es importante todos estos ejercicios, porque el país tiene muchos ordenamientos por encima del ordenamiento ambiental. Entonces estamos un poco llegando tarde a la fiesta, y es bien complicado tener la idea de que hay un país que no tiene claro todavía su ordenamiento ambiental, pero todo el ordenamiento sectorial está encima de este proceso de territorio. Total que para nosotros la urgencia de este proceso de ordenamiento ambiental es fundamental. El Ministerio además trabaja interinstitucionalmente con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para sacar adelante la reglamentación del artículo 189 de la Ley Antitrámites, que nos pide que efectivamente podamos incorporar unos elementos de gestión del riesgo
que son fundamentales en la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial. Ahí estamos, como se dice vulgarmente, también colgados. Esperamos que en los próximos 15 días ya podamos tener un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y digamos que avanza en esa definición de criterios para la elaboración de los estudios técnicos y su incorporación en los POT, principalmente en las decisiones de uso y ocupación del territorio en función de la reglamentación de este artículo 189 que les acabo de mencionar. Que no ha sido fácil la concertación, en el entendido de que los dos ministerios tienen que lograr un balance o un equilibrio importante para poder transmitir ese efecto a los municipios correspondientes. Por otra parte están los temas de adaptación a cambio climático, que son también fundamentales de incorporar. Para ciudades como Barranquilla es absolutamente vital que esto se logre, y básicamente pues, lo que se está buscando es desligar el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al crecimiento económico, tratando de que el escenario azul que ustedes observan allí sea el que procuremos. Se están identificando y formulando unas medidas de mitigación en los sectores de transporte, de residuos en energía, en industria, en agricultura. Estamos haciendo un manejo integral de los residuos sólidos, un desarrollo orientado también desde el tema del transporte, y incorporando todo este ejercicio en el ordenamiento territorial a través del plan de adaptación a cambio climático, en el que el Ministerio, a través de esta dirección de cambio climático precisamente, por el INAVI y la Unidad de Gestión del Riesgo, están trabajando en la estructuración de unas directrices para que los territorios y los sectores adapten ese proceso a través de 6 elementos fundamentales: la adaptación a bases conceptuales, los procesos de bases conceptuales, una ruta para formular los planes, unos lineamientos para incluir las variables de cambio climático, unos protocolos y el desarrollo de unos planes específicos. Ese plan de acción en Barranquilla, digamos, particularmente, ese componente de sostenibilidad ambiental y cambio climático, tiene unos ejes estructurales fundamentales como los drenajes pluviales, los estudios obviamente, la propuesta de parques autosostenibles, la elaboración de unos mapas de riesgo fundamentales, el apoyo a unas redes de monitoreo de calidad del aire y unos mapas de ruido, el apoyo al proyecto de distribución de residuos sólidos y a la formulación de los instrumentos de adaptación al cambio climático. Esto fue la carrerita, pero yo creo que más o menos es un poco lo que queríamos transmitirles. Hay un avance en los procesos, estamos construyendo la institucionalidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y unos elementos estructurantes dentro de toda esa tarea que están dirigidas especialmente a la ciudad de Barranquilla. Muchísimas gracias y pues muy amable por habernos escuchado.